Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si hay algo cierto es que vivimos en un mundo cambiante. La velocidad del cambio es cada vez más pronunciada y estamos viendo la transformación probablemente la más profunda desde la revolución industrial, debido a cambios tecnológicos que afectan la manera como hacemos las cosas, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos. Desde el punto de vista demográfico, el mundo también está cambiando. Los avances en la medicina han logrado aumentar el promedio de vida casi que en todos los lugares del mundo y el desarrollo económico ha sacado a millones de personas de la pobreza, mejorando así su expectativa de vida. La población mundial, si bien sigue creciendo, ha disminuido el ritmo al que crece de manera notable desde 1962, lo cual hace que cada día nazcan menos personas que antes. El mundo desarrollado, donde este fenómeno es mucho más agudo, va a sentir esta presión muchísimo antes que nosotros acá en Latinoamérica. El doctor Strack del Boston Consulting Group ha realizado un estudio extensivo de cómo estos cambios demográficos van a afectar el mundo laboral a lo largo de los siguientes 15 años, tomando como referente las 15 economías más importantes del mundo, que son responsables de alrededor de un 70% del Producto Interno Bruto Mundial. Al ver este cuadro nos damos cuenta que si dichas economías quieren mantener su crecimiento económico, necesitarán aumentar su fuerza laboral y no tendrán la población joven para que esto suceda. Para el año 2020 ya vemos varias economías como Alemania, Rusia, Corea del Sur, que van a empezar a tener un déficit de población en edad laboral. Sin embargo, el panorama para el año 2030 es bastante preocupante. ¿Qué va a pasar con nosotros en Latinoamérica cuando estos países con mayor músculo económico y financiero empiecen a relajar sus políticas económicas y a llevarse a nuestra mano de obra calificada? En principio, parecería que la tecnología es nuestra esperanza para evitar que esto suceda. En la medida en que la tecnología avance, computadores y robots realizarán trabajos por nosotros y no sería necesaria más gente para sostener ese crecimiento económico. Sin embargo, un análisis más detallado puede llevarnos a otras conclusiones. Tomemos como ejemplo la industria automotriz, que es probablemente una de las industrias que está más robotizadas hoy en día. En principio, uno esperaría que si, por ejemplo, la soldadura que antes realizaba una persona hoy en día la hace un robot, la industria como tal podría contar con menos empleados que antes. Sin embargo, al analizar las cifras de la industria nos damos cuenta de todo lo contrario. La industria emplea hoy más personas por auto construido que antes. Lo que ha cambiado dramáticamente es la naturaleza de las personas que emplean. Si bien ya no hay soldadores, tenemos trabajos que serían inimaginables hace algunos años. Por ejemplo, el ingeniero de interfaz software humano, que es la persona que se encarga de controlar que el software instalado en el automóvil sea fácil de utilizar por los clientes, digamos. Los nuevos trabajos van a requerir personas más calificadas y los trabajos más operativos de menos conocimiento serán realizados de manera más eficaz y más baratas, probablemente por software o por robots. Así que no solamente vamos a tener menos personas para sostener el crecimiento, también vamos a tener muchísimas personas con skills que ya no son necesarios o que son menos valiosos. Esta intensificación de la economía de conocimiento a la vez va a intensificar la competencia de las compañías por aquellas personas que sí tienen esos skills que son considerados como más valiosos. La pregunta de cómo generar valor económico sostenido de estas personas cada vez más difíciles de conseguir y cada vez más costosas se vuelve clave. De hecho, en nuestro estudio, el 71% de los CEOs afirmaron que consideran que la gente es la mayor fuente de crecimiento sostenido para su compañía. Finalmente, una tercera fuerza transformadora que vemos afectando el mundo hoy en día, el mundo laboral en particular, es que vivimos en un mundo cada día más informado. Cada vez tenemos mejor acceso a la información. Y esto está cambiando de manera dramática nuestras vidas. Les doy el ejemplo de Waze, una aplicación muy popular hoy, que nos permite tener acceso a la información de la velocidad a la cual van los vehículos de las diferentes personas que van utilizando la aplicación y en consecuencia nos permite analizarla y establecer rutas que nos van a llevar de manera más eficiente y más rápida al lugar que queremos ir.
Se dice que los datos son el nuevo recurso natural del siglo XXI y que las compañías que logren hacer una mejor explotación de la información tendrán una clara ventaja competitiva. De otro lado, llevamos años acumulando datos acerca del comportamiento humano. Si bien los estudios psicológicos han existido desde hace mucho tiempo, la neurociencia y la capacidad de observar el cerebro les están dando una dimensión muy diferente a las que tenían antes. El uso de mediciones en el mundo empresarial también ha crecido importantemente, al punto que se estima que alrededor del 80% de las compañías de más de 1000 empleados realizan alguna medición alrededor del estado de ánimo de sus colaboradores, bien sea compromiso, clima laboral o alguna otra clase de medición. La abundancia de datos está cambiando de manera dramática el rol de las áreas de capital humano en las compañías. Es sorprendente que, a pesar de que son las personas en una organización quienes juegan el papel más importante para la ejecución de la estrategia, solamente un 55% de los CEOs consideran que el gerente de talento tiene un rol clave en la definición de la estrategia de la compañía. Publicaciones tan influyentes como Harvard Business Review han tenido portadas como esta, en la cual se hace un llamado al cambio en la función de recursos humanos en respuesta a la necesidad de compañías de tener una mejor predictibilidad del futuro y un enfoque más analítico basado en cifras y no tanto en intuición. Al mismo tiempo, vemos que 2/3 de las compañías están tercerizando algunas de las funciones de recursos humanos, especialmente los procesos de bajo valor agregado como el pago de nómina, por ejemplo. Con cada vez más procesos tercerizados, ¿cómo puede gestión del talento agregar valor en las organizaciones? Es acá donde el engagement se convierte en un factor clave. La penetración de las mediciones de opinión de los empleados es muy alta, lo cual nos permite contar con suficientes datos para realizar análisis con poblaciones que sean estadísticamente representativas. ¿Cómo logramos entonces que la función de talento adquiera una mayor relevancia y le entregue a las organizaciones eso que tanto están buscando? ¿Cómo puede recursos humanos afectar el desempeño de la organización? ¿Y cómo hacer para justificar proyectos de gestión del talento? Esto es cómo demostrar el beneficio económico para la organización de invertir en optimizar estos procesos. Siendo el mayor encuestador del mundo para temas de compromiso, IBM tiene un banco con más de 14 millones de respuestas. Trabajamos con una muy buena parte de las compañías del Fortune 500. Todo esto nos permite tener acceso no solamente a las respuestas de los empleados, sino también a los resultados financieros. Con base en esta información hemos desarrollado una metodología que nos permite establecer correlaciones para determinar el impacto financiero del compromiso en las organizaciones. En las gráficas que veremos a continuación compararemos los resultados financieros de las compañías que puntúan dentro del 25% mejor en términos de compromiso de sus empleados, el cuadril superior dentro de estas encuestas, contra las compañías que puntúan dentro del cuadril inferior, es decir, el 25% más bajo, y vamos a analizar diferentes métricas financieras de compañías en estos cuadriles superior e inferior. En este caso, de esta primera gráfica, estamos comparando el retorno del accionista a 3 años dentro de las organizaciones que hacen parte del cuadril superior. Vemos que este retorno es positivo, y dentro del cuadril inferior vemos que el retorno de los accionistas a 3 años es negativo. La misma situación se repite si analizamos otras métricas de negocio importantes, como por ejemplo el índice de satisfacción del cliente. En este caso vemos que las compañías con mejores niveles de compromiso de sus empleados se están llevando clientes satisfechos, en tanto que las compañías con bajos niveles de compromiso están dejando clientes insatisfechos. Otra métrica que analizamos dentro de este estudio fue el retorno sobre activos. Compañías con altos niveles de compromiso tienen retornos sobre activos positivos, en tanto que las compañías del estudio en el cuadril inferior tenían retornos sobre activos negativos. Otra métrica muy importante, las ganancias diluidas por acción. Nuevamente, las empresas con empleados comprometidos nos muestran cifras positivas, en tanto que las otras nos muestran cifras negativas.
No solamente los números lo demuestran, sino que parece pues ser de sentido común que una persona con altos niveles de compromiso sea más productiva que una persona que no lo está. Tomemos el ejemplo de Caterpillar. Caterpillar hace un análisis de su fuerza laboral y de sus distribuidores alrededor del mundo. Eh, y hace una comparación muy similar a la del estudio que hicimos nosotros anteriormente. Compara un poco algunas de las métricas que son importantes para ellos eh, entre aquellos distribuidores que tienen altos niveles de compromiso y aquellos distribuidores con bajos niveles de compromiso. Los hallazgos de Caterpillar son bien interesantes. Aquellos distribuidores con altos niveles de compromiso cumplen con 40% más frecuencia sus objetivos financieros. Presentan asimismo un 5.3 mayor lealtad de sus clientes, 60% de reducción en el retrabajo y 3 veces menos accidentes laborales que aquellos distribuidores con bajos niveles de compromiso. Nosotros hemos diseñado una metodología que permite que las compañías midan en sus empleados aquellos factores que realmente resultan más influyentes al momento de generar resultados de negocios. Esta metodología es aplicada por Caterpillar, así como cientos de otras compañías con las que trabajamos a nivel mundial. Teniendo claridad entonces con respecto a la manera como el compromiso impacta al negocio, cada organización debe determinar, de acuerdo con su cultura organizacional, cuál es la manera más eficaz para comprometer a sus empleados y realizar los procesos de cambio que son necesarios para obtener esos resultados que se buscan. ¿Cómo entonces enfocar los recursos financieros en políticas de recursos humanos que generen resultados de negocio que sean medibles y tangibles? El primer paso es determinar la metodología para la realización de las mediciones pertinentes. Esto es que se determine específicamente qué es lo que se quiere medir. Nuestra metodología se fundamenta en dos pilares básicos, que son la excelencia en el desempeño y el compromiso laboral para impactar las métricas de negocio como puedan ser el desempeño, la calidad, la lealtad del cliente y pues al final las ganancias de la compañía. Excelencia en el desempeño básicamente consiste en que la compañía tenga los procesos que le permitan entregar bienes o servicios de calidad a sus clientes de manera consistente. De otro lado, el compromiso lo definimos como la cantidad de esfuerzo discrecional que los empleados están dispuestos a realizar para que la empresa cumpla con sus metas. Un símil que nos puede ayudar a entender este modelo es un auto. El compromiso laboral es como la gasolina. Si no está la gasolina, no hay la energía para llevar a cabo las tareas que necesita cumplir la organización para ser exitosa. De otro lado, el índice de desempeño laboral es como el motor, se encarga de realizar las tareas, consiste en que ahí estén los procesos necesarios para que al final le prestemos a nuestros clientes unos bienes o servicios de calidad. Para efectos de claridad hemos generado este modelo de clasificación que nos permite agrupar compañías dependiendo de sus resultados en esos dos factores que vimos, compromiso laboral y excelencia en el desempeño. A mano izquierda tenemos el compromiso y en la parte de abajo tenemos la excelencia en el desempeño. Empecemos por el cuadrante superior de la izquierda. Esta es una compañía en la cual los empleados se sienten muy comprometidos con la organización, pero sienten que no cuentan con los medios o procesos que les permitan lograr entregar a sus clientes bienes o servicios de excelente calidad de manera consistente. El ejemplo típico es una empresa nueva en la cual los empleados están dando todo de sí, pero aún no están desarrollados o madurados los procesos necesarios para lograr el excelente desempeño en la organización. Por oposición, si miramos el cuadrante inferior derecho, eh, estamos observando una organización con unos procesos muy bien orientados, muy bien definidos, muy bien estructurados, pero esta es una organización en la cual los empleados no cuentan con la motivación o el compromiso necesarios para lograr un excelente desempeño. En el cuadro inferior de la izquierda vamos a encontrar a las compañías que tienen tanto bajos niveles de compromiso como bajos niveles de excelencia en el desempeño. Este es, por ponerlo de alguna manera, el peor de los mundos. Es una situación en la cual la compañía ni tiene los procesos que son requeridos para proporcionar bienes o servicios de calidad,
ni sus empleados tienen la motivación o el compromiso necesario para prestar un buen servicio. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la burocracia, típicamente. Finalmente, en el cuadrante superior derecho, que está resaltado con un círculo rojo, tenemos una compañía que tiene tanto empleados que están altamente comprometidos como muchísimo nivel de madurez en sus procesos para entregar bienes o servicios de calidad. Esta es una organización básicamente que ya está yendo a todo vapor. Entonces ya definimos la metodología, qué es lo que vamos a medir, y asumamos que hicimos la medición y tenemos los datos. Vamos a tener que hacer una serie de validaciones adicionales. Lo primero, vamos a tener que validar la calidad de estos datos y la manera como los vamos a utilizar. Es importante entender que aunque a veces los datos pueden arrojarnos resultados que pueden ser válidos, estos resultados no necesariamente son accionables y realmente es eso lo que nos va a dar el foco. Podría, por ejemplo, con base en la información, entender que mi personal quiere que le duplique el salario. Sin embargo, si no tengo presupuesto para hacerlo, difícilmente voy a poder hacer algo al respecto. Es necesario analizar los datos para entender si la muestra analizada mediante la encuesta es representativa estadísticamente, cuáles son las correlaciones que nos muestran los datos. Y finalmente hay que ponerlos en contexto para entender, por ejemplo, si un 80% de favorabilidad en comunicación es bueno comparado con la región, con la industria, etcétera. En este sentido, muchos departamentos de talento se sienten ahogados en los datos. Claramente el resultado de un proceso que demanda tantos recursos como una encuesta de compromiso no debería ser simplemente una tabla de Excel. Tener los datos es mejor que no tenerlos, por supuesto, pero si tener los datos no resulta en ciertas acciones que nos permitan mejorar los resultados de negocio, difícilmente puede justificarse el esfuerzo en el que incurrimos para adquirir esos datos y esa información. Algunos departamentos de talento tienen el expertise interno para hacer el análisis de los datos, pero algunos otros pueden sentirse de pronto abrumados por la tarea. Es importante hacer un análisis de las capacidades organizacionales de cada quien para contratar un servicio que sea acorde. Al final, lo que se quiere lograr es un cambio de comportamiento al interior de la organización que permita la obtención de los resultados de negocio que queremos de acuerdo con la estrategia organizacional. Como cualquier proceso de cambio, se hace necesario fomentar las conductas que ayudan y desestimular aquellas conductas que impiden la mejora del desempeño. Y para esto es totalmente necesario comunicar de manera muy clara al personal los resultados de la encuesta y generar y dar seguimiento a los planes de acción que nos van a permitir lograr este cambio. A continuación, lo que vamos a hacer es analizar, con base en todos los resultados de encuestas de compromiso que tenemos, cuáles son los 7 principales errores de gestión del talento que hemos encontrado y que pueden ser comprendidos a través de las mediciones de los niveles de compromiso y que además son accionables por parte de las diferentes organizaciones. El primero de estos errores tiene que ver con los objetivos. Cuando los objetivos personales de los empleados no están alineados con los objetivos organizacionales, el compromiso de los empleados es de tan solo un 17%. Cuando alineamos los objetivos de las personas con los de la organización, esos niveles de compromiso aumentan al 67%. El error número 2, cuando solamente le damos retroalimentación a nuestros empleados en la evaluación de desempeño. En estos casos solo el 28% de los empleados se encuentra comprometido. Y en cambio, cuando damos retroalimentación constante, vemos que esos niveles de compromiso aumentan hasta un 73%. El tercer error, no incluir el reconocimiento del cliente en la retroalimentación que damos a nuestros empleados. Cuando no lo hacemos, solamente un 19% de los empleados están comprometidos. Cuando incluimos ese reconocimiento del cliente, los niveles de compromiso aumentan a un 66%. Un cuarto error que hemos encontrado, los gerentes no asumen responsabilidad personal. Cuando los gerentes han invertido poco en tomar responsabilidad acerca de lo que sucede, solamente el 30% de los empleados se encuentra comprometido. Cuando los gerentes asumen esta responsabilidad, logramos que los niveles de compromiso suban a un 81%. El error número 5.
Cuando los empleados no tienen el entrenamiento necesario para cumplir con sus metas, cuando no les hemos dado un camino claro para alcanzar esas metas, para que sepan cómo y qué es lo que tienen que hacer para lograrlo, solamente un 24% de los empleados están comprometidos. Cuando proporcionamos este camino y damos claridad sobre cómo obtener las metas, y damos el entrenamiento necesario para que los empleados las logren, aumentamos los niveles de compromiso a 73%. El error número 6, los empleados no saben lo que su equipo espera de ellos. En estos casos solamente el 25% de la fuerza laboral se encuentra comprometida. Cuando aclaramos las expectativas tanto de los equipos como de los individuos, los niveles de compromiso aumentan a un 71%. Finalmente, el error número 7. Los empleados no entienden de manera clara cómo es que se mide el desempeño en la organización. En estas situaciones, solo el 26% de los empleados están comprometidos. Cuando nos aseguramos de que los empleados entienden cómo se mide el desempeño en la organización, estos niveles de compromiso aumentan hasta un 68%. Todos los puntos anteriores son claramente situaciones sobre las cuales podemos actuar, podemos generar planes de acción y podemos lograr ese resultado que es un cambio de comportamiento. Si convertimos estos retos en oportunidades, ¿qué impacto podemos tener en nuestros negocios? Pequeños cambios de comportamiento en la comunicación, en la definición de las metas, etcétera, pueden tener un impacto económico gigantesco en la organización, generando un mejor desempeño, entregando bienes y servicios de calidad superior, mejorando la lealtad del cliente y en últimas mejorando las ganancias de la compañía. Adicionalmente, pasamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo. Múltiples estudios han demostrado que empleados más comprometidos no solamente son más productivos, también tienen mejores relaciones familiares, son mejores padres, mejores amigos y mejores ciudadanos. Es definitivamente muy caro no hacer nada al respecto. Muchísimas gracias. Con esto abrimos la sesión para preguntas.